¿Alguna vez te has imaginado cómo sería vivir con una seguridad interior inquebrantable, donde tus decisiones no se vean afectadas por el miedo al «qué dirán», donde puedas hablar, actuar y elegir sin dudar de ti mismo? Suena difícil, ¿verdad? Pero los estoicos lo lograron. Mientras otros se paralizaban por inseguridades, ellos actuaban con claridad. No porque nacieran seguros, sino porque entrenaron su mente para dejar de sabotearse. Hoy voy a mostrarte cómo puedes hacer lo mismo. Si aplicas estas enseñanzas, la inseguridad dejará de tener control sobre ti. No porque el mundo deje de juzgarte, sino porque tú dejarás de necesitar validación. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: «Hoy libero mi mente del miedo y elijo confiar en mí». Con eso te comprometes a tomar el control de tu mente y a cultivar una confianza real. Escríbelo ahora y no pases por alto ninguna de estas lecciones, porque alguna de ellas podría ser el cambio que estás buscando en tu vida, especialmente la última, que es la más poderosa de todas. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Identifica el origen de tu inseguridad. Tal vez nunca te has preguntado por qué dudas tanto de ti. ¿Por qué, incluso cuando otros te valoran, hay una voz interna que susurra que no eres suficiente? Esa voz no nació contigo, fue sembrada. Alguien en algún momento te hizo creer que no eras lo bastante bueno, que no eras digno de ser escuchado, amado o admirado. Y como eras vulnerable, aceptaste ese juicio como si fuera verdad. Pero hoy estás aquí escuchando esto porque una parte de ti ya no quiere seguir arrastrando esa herida disfrazada de timidez, de complacencia, de miedo o de silencio. La inseguridad no aparece de la nada. Tiene un origen y si no lo identificas, seguirá repitiéndose. Puede haber comenzado con una crítica en la infancia que te pareció injusta, pero que nadie corrigió. Tal vez con un padre que solo te miraba cuando cometías errores, o con una comparación constante que te hacía sentir menos, aunque no lo fueras. Esas pequeñas grietas, si no se reconocen, se transforman en creencias profundas. No soy suficiente, no debo fallar, si muestro quién soy, me rechazarán. Y esas creencias, con el tiempo, se convierten en la voz con la que te hablas todos los días. Lo más peligroso de la inseguridad no es que exista, sino que no la cuestione, porque si no sabes de dónde viene, crees que eres tú, te identificas con ella. Dejas de hacer cosas por miedo a no estar a la altura, pero nunca te detienes a preguntarte de dónde viene ese miedo. Tal vez no es real, tal vez solo es una historia que alguien más te contó y que tú repetiste tanto que la hiciste tuya. Pero los hechos no son lo mismo que las creencias. Que te hayan ignorado no significa que no tengas valor. Que hayas fallado una vez no te convierte en un fracaso. Que alguien no te haya elegido no significa que no seas digno de ser amado. Los estoicos nos enseñaron a separar lo que está en nuestro control de lo que no. Y una de las cosas que sí podemos controlar es cómo interpretamos lo que nos ha pasado. Marco Aurelio decía que si algo externo te hiere, no es eso lo que te daña, sino tu juicio sobre ello. Lo que duele no es el hecho, sino lo que creemos que ese hecho dice sobre nosotros. Si un profesor te humilló en clase, eso no demuestra tu falta de capacidad, solo demuestra su falta de empatía. Pero si tú adoptaste la creencia de que no eres inteligente por esa experiencia, entonces el daño lo estás perpetuando tú, sin darte cuenta. Es aquí donde empieza el cambio. No tratando de borrar el pasado, sino viéndolo con ojos nuevos. Pregúntate con honestidad, ¿de dónde viene esta inseguridad? ¿Quién me hizo sentir así por primera vez? ¿Qué palabras me marcaron? ¿Qué hechos interpreté como prueba de mi falta de valor? Y sobre todo, esa interpretación era cierta. Cuando lo hagas, verás que muchas de las cosas que creías firmemente no son más que opiniones ajenas que convertiste en verdades absolutas. No estás roto, solo estás atrapado en una narrativa que puedes reescribir.
A veces, la inseguridad se oculta detrás de la perfección, otras detrás del aislamiento. Puede vestirse de humildad o de arrogancia, pero en el fondo es siempre lo mismo, un temor profundo de no ser suficiente tal como eres. Y ese temor no se disuelve fingiendo confianza, sino abrazando la verdad de que nadie puede definir tu valor, excepto tú. La verdad de que has sobrevivido a todo lo que antes temías y que mereces vivir sin miedo a mostrarte completo, imperfecto y humano. Epicteto decía que el sufrimiento humano no viene de los hechos, sino de las creencias, y que si queremos ser libres, debemos cuestionar lo que creemos. Tal vez tu inseguridad no desaparezca de la noche a la mañana, pero cuando sabes de dónde viene, deja de tener poder sobre ti, la observas, la comprendes, y con eso empieza a transformarse. Recuerda, lo que no se comprende se repite en silencio. No permitas que tu historia la siga escribiendo una herida no examinada. Hoy puedes decidir mirar hacia adentro sin miedo, con honestidad y empezar a sanar desde la raíz, porque ya no necesitas seguir viviendo bajo el peso de una mentira que nunca fue tuya. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy empiezo a sanar mi historia. Con eso, tomas el primer paso hacia una vida donde tu seguridad ya no dependa del pasado, sino de tu verdad. Lección 2. Rompe el ciclo de autocrítica constante. A veces, la voz más dura que escuchas no viene de fuera, sino de dentro. Esa que no calla, que te exige más, que señala cada fallo como si fuera un pecado imperdonable. Te repites que no estás haciendo lo suficiente, que deberías ir más rápido, que deberías ser mejor, que deberías sentirte distinto. Y lo haces cada día, con cada error, con cada fallo mínimo, con cada pequeño desvío del ideal que tienes en tu mente. Has convertido la autocrítica en tu compañera habitual, creyendo que así te motivas, que así mejoras, que así avanzas. Pero la verdad es otra. Nadie puede florecer en un entorno donde solo recibe reproches. Y si ese entorno está dentro de ti, vivir en paz se vuelve casi imposible. El diálogo interno puede convertirse en un juez implacable que nunca se calla. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que te recuerda tus fracasos, que cuestiona cada decisión. A veces parece una guía exigente, pero en realidad es un eco del miedo. Miedo a fallar, miedo a no ser querido, miedo a no estar a la altura. Y lo peor es que has aceptado esa voz como si fuera objetiva, como si tuviera razón solo porque es constante. Pero frecuencia no es verdad, repetición no es justicia, solo es hábito, un hábito que puedes romper. Los estoicos enseñaban que uno debe ser exigente con sus acciones, pero compasivo con su juicio. Marco Aurelio escribía para sí mismo con firmeza, pero también con humanidad. Sabía que no se trata de ser indulgente, sino de ser justo. Y tú también puedes aprender a hablarte desde un lugar de respeto, sin perder la dirección. Porque la crítica sin propósito no corrige, solo desgasta. No necesitas azotarte para mejorar, necesitas comprenderte, escucharte, acompañarte con disciplina, no con violencia. Piensa en alguien a quien amas profundamente, un hijo, un amigo, una pareja. ¿Le hablarías como tú te hablas? ¿Le repetirías sus errores? ¿Le gritarías internamente cada vez que tropieza? Lo más probable es que no. Y si no lo harías con ellos, ¿por qué lo haces contigo? La autocrítica, cuando no se equilibra con autocompasión, se transforma en autoataque, y nadie crece bien bajo ataque. Tal vez crees que necesitas esa presión constante para rendir, pero la presión sin apoyo solo produce ansiedad, y desde la ansiedad es imposible crear algo sólido y verdadero. Epicteto decía que no somos perturbados por lo que sucede, sino por la opinión que tenemos de ello. ¿Y qué sucede cuando esa opinión viene de nosotros mismos? Cuando el enemigo no está fuera, sino dentro. Si cada vez que fallas te dices soy inútil, otra vez lo hice mal, nunca voy a cambiar, lo que estás reforzando no es la mejora, sino la herida. Tu mente empieza a creer que tu identidad es el error. Y desde ahí es difícil avanzar, pero puedes entrenar a tu mente para hablarse distinto. No con frases vacías, no con positivismo forzado, sino con verdad firme.
Puedes decirte, esto no salió como esperaba, pero puedo aprender. Estoy en proceso y eso es valioso. Me caí, pero me levanto con más sabiduría. La autocompasión no es rendirse, es mirarse con el mismo respeto que ofrecerías a alguien que está luchando. Porque tú también estás luchando, aunque a veces lo olvides. Romper el ciclo de autocrítica constante no es un acto único, es una práctica diaria. Es notar cuando esa voz aparece y preguntarte si lo que dice es verdad o solo miedo disfrazado. Es tomar la decisión una y otra vez de tratarte con la misma firmeza y cariño que le darías a un ser querido. Es dejar de exigirte perfección para empezar a construir progreso. Y eso empieza por escucharte con una nueva intención, no para juzgarte, sino para comprenderte. Imagina lo que pasaría si cada vez que te equivocaras pudieras mirarte con respeto, si cada error no fuera una condena, sino una invitación a crecer, si dejaras de castigarte y empezaras a acompañarte. Tal vez por primera vez sentirías paz, y desde esa paz sí podrías transformar lo que haga falta. Porque cuando te hablas con respeto, tu mente deja de defenderse y empieza a cooperar. Recuerda, no te trates como no tratarías a un ser querido, porque tú también lo eres, el más cercano, el más permanente, y mereces tu propia comprensión. Ve ahora a los comentarios y escribe, hoy decido hablarme con respeto y avanzar con firmeza. Con eso reafirmas que tu transformación empieza por dentro, con la voz que eliges escuchar. Lección 3. Reprograma las creencias limitantes. Hay pensamientos que se repiten tanto en tu mente que ya no sabes si los elegiste tú o si solo los heredaste. Creencias que susurran, no soy suficiente, esto no es para mí, nunca voy a lograrlo. Y como las has escuchado desde siempre, de tus padres, de la escuela, de tu entorno, las confundiste con verdades, pero no lo son. Solo son ideas que nadie cuestionó, que absorbiste sin darte cuenta, y que hoy siguen dirigiendo tus decisiones, tus límites, tu identidad. Reprogramar esas creencias no es fácil, pero es urgente, porque cada vez que las repites sin analizarlas, les das más poder del que merecen. Muchas de tus inseguridades no nacieron contigo, se sembraron. Tal vez fue una frase que escuchaste cuando eras niño. No sirves para esto. Tú no eres como los demás. De eso no se vive. O una mirada de desaprobación, una burla, un rechazo. Pequeños momentos que dejaron una marca. Y lo que era solo una opinión ajena se volvió tu diálogo interno. Con el tiempo, ese pensamiento se instaló como un filtro. Cada vez que te enfrentas a un reto, surge la misma idea limitante. Pero esa idea no es destino, es solo un programa mental que puedes reescribir. Los estoicos entendían el poder de las ideas repetidas. Epicteto decía que no son los hechos los que nos afectan, sino lo que pensamos sobre ellos. Y tú puedes pensar distinto, puedes transformar el no puedo en un todavía no lo he logrado. Cambiar el soy malo en esto por un estoy aprendiendo. No se trata de mentirte, sino de hablarte con una nueva verdad. Una que no esté basada en el miedo, sino en la posibilidad. Cada pensamiento que te debilita debe ser interrogado. Pregúntate, ¿esto es realmente cierto? ¿Tengo pruebas sólidas o solo es una interpretación antigua? ¿Esta creencia me empodera o me limita? A veces te dices, no tengo talento, pero en realidad nunca lo intentaste en serio. O te repites, eso no es para mí, cuando en realidad lo que tienes es miedo al rechazo. Las creencias limitantes se disfrazan de humildad, de realismo, de prudencia, pero en el fondo son excusas cómodas para no confrontar el desafío del crecimiento. Tu mente es plástica, se moldea con lo que repites. La neurociencia lo confirma. Cada vez que refuerzas una idea, creas una ruta neuronal más fuerte, y eso funciona para el miedo o para la confianza. Si cada día eliges una nueva creencia, si la repites con intención, tu cerebro empezará a adoptarla como su nueva normalidad. Pero no basta con desearlo, tienes que practicarlo, tienes que darte permiso para fallar sin interpretarlo como fracaso.
Tienes que recordarte que no saber algo no significa que no seas capaz, solo que aún no lo has aprendido. Recuerdo una etapa en la que creía que hablar en público no era para mí. Me decía que era tímido, que siempre me iba a poner nervioso, que eso era parte de mi personalidad. Pero un día decidí observar de dónde venía esa idea. Me di cuenta de que en realidad provenía de una experiencia en la adolescencia donde me sentí ridiculizado. Lo que hice fue tomar esa creencia y someterla a la práctica. Empecé a hablar frente a grupos pequeños, luego en talleres, luego en escenarios. No fue fácil, pero lo que más me sorprendió fue notar cómo mi mente se reprogramó. El pensamiento «yo no puedo hablar en público» se transformó poco a poco en «ahora me siento cada vez más cómodo al hacerlo». Eso puedes hacer tú también, pero necesitas voluntad. Necesitas reconocer que la mayoría de los límites que tienes hoy fueron aprendidos y por lo tanto pueden desaprenderse. No eres tu historia, no eres la opinión de nadie. No eres un error que se repite, eres una posibilidad en expansión. Si practicas una nueva manera de pensar, una nueva forma de hablarte, una nueva visión de ti mismo, verás cómo tu mente se adapta. Porque tu identidad no está escrita en piedra, está escrita en hábitos, en pensamientos, en creencias, y tú puedes escribir algo distinto. No sigas repitiendo ideas que ya no te representan. No aceptes como destino una frase que solo refleja un miedo ajeno. Hoy puedes comenzar a hablarte con una nueva voz. Una que te respete, que te rete, que te recuerde que estás en construcción. Reprogramarte no es borrar tu pasado, es liberarte del peso que ya no necesitas cargar. Ve ahora a los comentarios y escribe. Hoy cuestiono mis creencias y reprogramo mi mente con intención. Con eso reafirmas que tu transformación empieza con una sola decisión: dejar de vivir con el guión que alguien más escribió. Lección 4. Sal de la comparación constante. Sin darte cuenta, has convertido la vida de los demás en la vara con la que mides tu propia valía. Miras lo que otros logran, cómo se ven, cuánto avanzan y comparas. Empiezas a cuestionarte si estás haciendo lo suficiente, si vas demasiado lento, si estás quedándote atrás. Pero no lo haces desde la inspiración, sino desde la insatisfacción. La comparación constante no te impulsa, te drena, porque siempre habrá alguien que parezca tener más, lograr antes o brillar más fuerte. Y si haces de eso tu referencia, jamás estarás en paz contigo mismo. Compararte es una forma sutil de desconectarte de tu camino, es decirle a tu historia que no es suficiente, que necesita parecerse a otra para tener valor. Pero cada vida tiene su ritmo, su paisaje, sus batallas internas. Nadie ha vivido exactamente lo que tú has vivido. Nadie tiene tu contexto, tus heridas, tus aprendizajes, tu conciencia. Entonces, ¿por qué usar caminos ajenos como mapa? La vida no es una carrera con meta común, es un viaje íntimo en el que lo único que importa es si estás siendo fiel a lo que eres. Los estoicos comprendían esta verdad profundamente. Marco Aurelio decía que uno no debe perderse observando lo que otros hacen, sino centrarse en lo que uno ha venido a hacer. Admirar no es lo mismo que envidiar. Puedes observar con respeto el crecimiento ajeno, aprender de lo que otros han construido, pero sin convertirlo en una exigencia personal. El veneno está en la comparación constante, no en la inspiración momentánea. Porque lo primero te desconecta, lo segundo te impulsa. La comparación es una trampa mental que distorsiona la percepción. Solo ves lo visible, los logros, las apariencias, los resultados, pero no ves el precio que han pagado, las luchas que han atravesado, los momentos en que también dudaron. Comparas tu proceso interno con la vitrina externa de otros, y eso siempre será injusto, porque el éxito de los demás no invalida tu progreso, su luz no apaga la tuya. Su avance no marca tu atraso.
Son vidas distintas, con necesidades distintas, con aprendizajes distintos. Cada vez que te comparas, alimentas la sensación de escasez. Empiezas a creer que hay menos para ti, que todo está tomado, que llegaste tarde. Pero eso no es real. Nadie puede ocupar tu lugar. Nadie puede vivir lo que tú viniste a vivir. Puedes tardar más, sí. Puedes equivocarte más veces, también. Pero si estás aprendiendo, si estás despertando, si estás siendo honesto contigo, entonces estás exactamente donde necesitas estar. La comparación solo tiene poder si tú se lo das. Epicteto enseñaba que la clave de la libertad está en no desear lo que otros tienen, sino en valorar lo que tú puedes construir. Y eso requiere atención. Requiere dejar de mirar hacia afuera para empezar a mirar hacia adentro. Requiere preguntarte, ¿qué quiero de verdad? ¿Qué me hace sentir vivo, más allá de lo que impresiona? ¿Estoy tomando decisiones desde mi verdad o desde la necesidad de no quedarme atrás? Salir de la comparación no significa ignorar el mundo, significa dejar de hacer de él tu juez. Significa volver a ti, volver a tu proceso, volver a la única pregunta que realmente importa. ¿Estoy siendo fiel a mí mismo? Porque si la respuesta es sí, entonces todo lo demás pierde fuerza. Ya no te importa si otros van más rápido, te importa que tú estés avanzando, aunque sea despacio. Ya no te inquieta lo que otros tienen, te enfocas en cultivar lo que te hace bien. Imagina por un instante vivir sin esa presión constante de alcanzar estándares que no son tuyos. Imagina poder mirar el éxito ajeno con paz, sin que eso active tu inseguridad. Imagina levantarte cada día sabiendo que no tienes que parecerte a nadie, solo profundizar en lo que tú eres. Esa es la verdadera libertad, no la que te separa de los demás, sino la que te reconcilia contigo mismo. Recuerda, dejar de compararte no es rendirte, es despertar. Es empezar a vivir en función de tu verdad y no de las expectativas que aprendiste a imitar. No uses la vida de otros como espejo distorsionado. Usa tu presente como punto de partida. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy dejo de compararme y elijo mi propio camino. Con eso reafirmas que tu vida no necesita copias, necesita autenticidad, y esa decisión lo cambia todo. Lección 5. Construye competencia real. No necesitas parecer seguro, necesitas serlo, porque la verdadera confianza no nace de cómo te ven los demás, sino de lo que tú sabes que puedes hacer. No hay atajos para eso, no basta con vestirte bien, con hablar con firmeza o con fingir que todo está bajo control. La seguridad auténtica viene del dominio, del trabajo invisible, del esfuerzo que nadie ve, pero que tú sabes que hiciste. Cuando sabes que lo que tienes dentro es sólido, ya no necesitas demostrar nada, simplemente lo eres, y eso se nota. Vivimos en una cultura que premia la apariencia, que aplaude al que se muestra, aunque no tenga base, que valora más el impacto que la preparación. Pero la competencia real no se construye en redes sociales, ni en discursos vacíos. Se construye en la práctica constante, en las horas en las que decides quedarte, mientras otros se distraen. En los días en que repites una y otra vez algo que aún no dominas, pero que quieres integrar. Porque lo que aprendes profundamente se vuelve parte de ti, y lo que se vuelve parte de ti ya no puede ser quitado. Los estoicos hablaban del dominio interior como la mayor fuente de fortaleza. Epicteto decía que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y ese dominio empieza por decidir en qué quieres ser competente y entregarte a ese camino sin necesidad de aplausos. Tal vez no tengas talento natural. Tal vez empieces más tarde. Tal vez te sientas torpe, inseguro, fuera de lugar. Pero si insistes, si decides aprender, si no te detienes ante la incomodidad, tu mente y tu cuerpo se transforman. Y un día, sin darte cuenta, te sorprendes haciendo con fluidez lo que antes te parecía imposible. Eso es progreso real, el que no necesita ser anunciado porque se manifiesta solo.
La confianza no viene de decir puedo hacerlo, viene de hacerlo muchas veces, de tropezar, corregir, mejorar, de darte cuenta de que tu capacidad no es fija sino entrenable, que tu cerebro cambia, que tu habilidad se adapta, que tu inseguridad no es una sentencia sino una señal de que aún estás al comienzo. Pero para llegar al dominio necesitas dejar de esconderte, dejar de justificarte, dejar de buscar excusas elegantes para no empezar, y empezar hoy con lo que tienes, desde donde estás. Muchos quieren sentirse seguros antes de actuar, pero no funciona así. Actúas, te equivocas, aprendes y entonces viene la seguridad, porque ya no es teoría, ya no es deseo, es vivencia, es tuya, y eso se nota. En cómo hablas, en cómo respondes, en cómo te comportas cuando las cosas se ponen difíciles. Nadie puede quitarte lo que has practicado con disciplina. Nadie puede desarmarte si sabes lo que haces, porque incluso en el error, sabes volver, sabes corregir, sabes que estás creciendo. La competencia real no grita, no presume, no necesita reconocimiento. Se construye en silencio, con constancia, y cada pequeño progreso fortalece tu autoconfianza. Porque ya no necesitas convencerte de que eres capaz. Lo has probado, lo has vivido, lo has repetido, y eso te da una paz que no se tambalea con la crítica ni se infla con la aprobación. Es tu centro, y en ese centro encuentras estabilidad. Marco Aurelio escribía que uno debe enfocarse en perfeccionar su oficio, no en obtener reconocimiento por ello, porque el verdadero premio no es el aplauso, sino la transformación interna. No es que el mundo lo note, es que tú ya no dudas, ya no huyes, ya no necesitas parecer, porque sabes que eres, y eso no se finge. Así que pregúntate hoy, ¿qué área de mi vida necesita dominio real? ¿En qué quiero dejar de improvisar y empezar a ser excelente? ¿Estoy invirtiendo tiempo en mejorar mis habilidades o solo en maquillar mis carencias? Porque la única manera de sentirte verdaderamente seguro es serlo, y eso, aunque cueste, está en tus manos. No busques el reconocimiento externo para llenar un vacío interno. Construye desde dentro. Hazte fuerte en lo esencial, el resto vendrá solo, porque cuando eres competente, el mundo lo percibe. Pero más importante aún, tú lo sabes, y en ese saber hay una calma que nadie te puede quitar. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy invierto en mi dominio real, no en la apariencia. Con eso reafirmas que tu confianza se construye con hechos, no con máscaras, y que el poder que buscas ya está en ti, esperando ser perfeccionado. Lección 6. Deja de pedir aprobación externa. Puede que no te hayas dado cuenta, pero cada vez que buscas aprobación, estás entregando una parte de tu poder. Preguntas qué piensan, esperas una reacción. Necesitas un bien hecho para sentirte válido, y sin saberlo, haces depender tu valor de algo que no puedes controlar, la opinión de los demás. Vivir así es agotador, porque por más que intentes complacer, siempre habrá alguien que no apruebe lo que haces, lo que dices o lo que eres. Y si no aprendes a sostenerte en tu propia mirada, pasarás la vida entera pidiendo permiso para existir. Buscar guía es sabio. Aprender de otros, abrirse a la crítica constructiva, dejarse orientar. Pero depender de la validación constante es otra cosa. Es una forma de inseguridad disfrazada de humildad, porque no preguntas por mejorar, sino por confirmar que vales. Y si ese es el motivo, ninguna respuesta será suficiente. Te darán un elogio y al poco rato necesitarás otro. Te felicitarán, pero seguirás sintiendo el vacío, porque lo que falta no es aprobación externa, lo que falta es aceptación interna. Los estoicos lo sabían. Epicteto decía que, si quieres ser libre, deja de preocuparte por lo que los demás piensan de ti, porque esa preocupación se vuelve una cadena invisible. Haces cosas no porque te nacen, sino porque esperas reconocimiento. No dices lo que piensas, sino lo que crees que gustará. No vives tu vida, vives la imagen que otros podrían aceptar, y eso, tarde o temprano, te destruye.
porque no hay paz posible cuando vives intentando ajustarte a expectativas ajenas. La validación externa es efímera. Te la dan un día, te la quitan al siguiente, y si ese vaivén determina tu autoestima, estarás siempre en manos de los demás. Pero lo que tú piensas de ti pesa más, pesa cuando te miras al espejo. Pesa cuando estás solo, pesa cuando apagas el ruido y te enfrentas con tu verdad. ¿Te sientes coherente? ¿Te respetas? ¿Vives según tus principios o según la aprobación de quien te observa? Esas preguntas no se responden con likes ni con aplausos, se responden en silencio y sus respuestas son las que determinan tu libertad. A veces buscamos aprobación porque no sabemos aún quiénes somos. Y eso está bien, es parte del proceso, pero no puedes quedarte ahí. En algún momento necesitas dejar de mirar hacia afuera y empezar a construirte desde dentro. Dejar de pedir validación para empezar a darte valor, no desde la arrogancia, sino desde la conciencia, desde el reconocimiento sincero de lo que vales, de lo que estás aprendiendo, de lo que te esfuerzas en ser, porque solo cuando tú te eliges, lo externo pierde fuerza. Marco Aurelio escribió que la tranquilidad interior empieza cuando dejas de intentar controlar la opinión ajena, y eso se practica todos los días. Cuando eliges vestirte como tú quieres, aunque no esté de moda. Cuando dices tu verdad, aunque incomode. Cuando decides por ti, aunque otros no entiendan. Cada una de esas acciones es una afirmación silenciosa. No necesito tu aprobación para ser quien soy. Pero no es fácil. A veces duele decepcionar. Duele sentir que no encajas. Duele no cumplir con lo que esperaban de ti. Pero más duele abandonarte por encajar, más duele callarte por miedo, más duele vivir una vida que no te pertenece. Y si tienes que elegir entre decepcionar a otros o traicionarte a ti, que tu elección sea clara, porque quien se aprueba a sí mismo ya no suplica que otros lo hagan. No significa que no te importe nadie. Significa que tú importas lo suficiente como para no ser moldeado por todos, que escuchas pero decides, que aprendes pero filtras, que reconoces tu valor antes de que alguien más lo reconozca. Eso es libertad, y desde ahí puedes construir una vida en paz. Recuerda, dejar de pedir aprobación no es cerrarte, es abrirte a tu verdad. Es confiar en tu criterio, es asumir tu camino con valentía. No necesitas demostrar nada para merecerlo todo. Tu presencia ya es suficiente. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy dejo de buscar aprobación y me apruebo a mí mismo. Con eso reafirmas que la única validación que importa es la que nace desde tu conciencia. Ahí empieza tu verdadera libertad. Lección 7. Exponte a lo que temes gradualmente. El miedo no desaparece esperando a que un día tengas el valor perfecto. No se va leyendo sobre él, ni entendiendo su origen, ni deseando que no esté. El miedo se disuelve cuando te acercas a él, no de golpe, no con violencia, sino con decisión gradual, paso a paso, con la incomodidad justa para crecer sin bloquearte, con la conciencia de que lo que hoy te asusta, mañana puede volverse parte de ti. Porque así funciona la mente, se adapta a lo que repites, a lo que enfrentas, a lo que decides dejar de evitar. La inseguridad no es una condena, es una señal. Te muestra dónde todavía no hay dominio, dónde no hay experiencia, dónde falta entrenamiento emocional. Y eso no se supera en la teoría. Solo se transforma cuando haces lo que temes, cuando eliges hablar aunque te tiemble la voz, cuando te presentas aunque sientas que no estás listo, cuando decides exponerte sabiendo que vas a dudar, que vas a fallar, que no va a salir perfecto, pero lo haces igual. Porque sabes que ese paso, pequeño pero firme, es 1000 veces más poderoso que cualquier análisis prolongado. Los estoicos no esperaban que la vida dejara de ser desafiante. Se entrenaban para enfrentarla con entereza. Epicteto enseñaba que no debes desear que las cosas sean más fáciles, sino hacerte más fuerte. Y la fortaleza se construye con exposición progresiva. Si huyes siempre de lo que te incomoda, tu mente lo convierte en amenaza.
Pero si te acercas una y otra vez, aunque sea con temblores, ese miedo se reduce, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias, porque lo haces familiar, porque tu cuerpo aprende que puede. Lo incómodo de hoy no será incómodo siempre. Si decides enfrentarlo, te darás cuenta de que tu mente exageraba, que lo que temías no era tan grande, que la mayoría de los miedos no se sostienen cuando los atraviesas. ¿Tienes miedo de hablar en público? Empieza con 2 personas. ¿Te incomoda mostrar tu trabajo? Compártelo con alguien de confianza. ¿Evitas decir lo que piensas? Di una sola frase, una sola vez. No necesitas hacer todo ahora, solo dar el siguiente paso. Uno pequeño, uno manejable, uno real. Y repetirlo, porque la acción repetida vence al miedo imaginado. Tu cerebro está diseñado para protegerte y muchas veces lo hace exagerando. Te dice que no puedes, que te van a rechazar, que vas a hacer el ridículo. Pero esa voz solo tiene fuerza si tú le crees. Si en vez de actuar te quedas rumiando, si en lugar de probar te paralizas. Pero cuando tomas acción, aunque sea mínima, tu mente empieza a aprender algo nuevo. No pasa nada. No eres menos por fallar. No te destruyes por sentir vergüenza. No necesitas perfección para avanzar, solo movimiento, solo voluntad, solo repetición. Recuerdo una etapa en la que evitaba todo lo que me sacaba de mi zona cómoda. Justificaba mis miedos con razones lógicas. Decía que no era el momento, que no tenía las condiciones ideales, que necesitaba más preparación. Pero en realidad lo que necesitaba era moverme. Un día decidí hacerlo, sin esperar sentirme listo. Hablé aunque temblara, mostré lo que hacía aunque no me pareciera suficiente, y poco a poco ese miedo dejó de dominarme. No porque lo eliminara, sino porque dejé de obedecerlo. Marco Aurelio escribía que el obstáculo es el camino, y eso no es solo una frase inspiradora, es una verdad práctica. Lo que te da miedo es, muchas veces, lo que más necesitas enfrentar. No para vencerlo desde fuera, sino para fortalecer tu mente desde dentro. Si decides huir, el miedo crece. Si decides exponerte, aunque sea un poco, el miedo retrocede. Es una elección diaria, y esa elección, si se mantiene, cambia tu vida. No esperes a sentirte fuerte. Empieza débil, pero empieza. No busques sentirte valiente. Actúa con miedo, pero actúa. Porque el coraje no es ausencia de temor, es acción en medio de él. Y esa acción, si se vuelve hábito, reprograma tu mente, la transforma, la libera. Recuerda, la seguridad no se construye en la espera, sino en la exposición. Acércate a lo que temes, paso a paso, sin prisa, sin presión, pero con intención. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy doy un paso firme hacia lo que me incomoda. Con eso reafirmas que no necesitas valentía perfecta, solo voluntad constante. Y eso con el tiempo hace del miedo un recuerdo y de tu acción una nueva forma de ser. Lección 8. Aprende a sostener el rechazo. Nadie está preparado la primera vez que lo rechazan. Duele más de lo que esperabas. Te cuestionas, te culpas, te preguntas qué hiciste mal. Y si no tienes cuidado, empiezas a creer que el rechazo dice algo sobre tu valor. Pero no es así. Que alguien no te acepte, que no te elijan, que no te respondan como esperabas, no significa que seas insuficiente. Significa simplemente que no encajaste en ese lugar, en ese momento con esa persona. Y eso no te resta nada. A veces el rechazo no es una señal de que fallaste, sino una redirección hacia donde sí perteneces. El problema no es el rechazo en sí, sino lo que te dices después. Esa narrativa que empieza a sonar en tu cabeza: no soy lo bastante bueno, no debería haberme mostrado, mejor me cierro. Y así, sin darte cuenta, transformas una experiencia puntual en una identidad. Te defines por la herida, pero el rechazo no te define. Lo que haces con él, sí. Puedes permitir que te cierre o que te fortalezca. Puedes usarlo como excusa para rendirte o como impulso para crecer. La decisión es tuya. Los estoicos hablaban del valor de aceptar la realidad tal como es, sin dramatizarla ni personalizarla. Epicteto enseñaba que no somos afectados por lo que ocurre, sino por la interpretación que hacemos de ello.
Si alguien no te elige, eso es un hecho, pero si tú interpretas ese hecho como una prueba de que no mereces, entonces el dolor se multiplica, porque ya no duele la experiencia, duele la historia que te estás contando, y ahí es donde puedes intervenir. Puedes sostener el rechazo sin dejar que te destruya, puedes sentir el dolor sin convertirlo en sentencia. No todos encajarán contigo, no todos valorarán lo que eres, y está bien. No estás aquí para complacer a todos ni para ser aprobado universalmente. Estás aquí para ser auténtico, para crecer, para expresarte, y a veces eso incomodará. A veces no serás entendido, a veces no serás querido como esperabas, pero eso no significa que debas cambiar tu esencia. Significa que debes seguir adelante, con más claridad sobre quién eres y quién no necesitas convencer. El que se cae y se levanta no solo demuestra coraje, también construye carácter. Cada vez que atraviesas el rechazo sin rendirte, te haces más fuerte. Aprendes a separar tu valor del resultado. Entiendes que el dolor es parte del camino, no una señal de que debes detenerte. Nadie que haya creado algo valioso ha sido aceptado siempre. Nadie que haya amado profundamente ha salido ileso. Nadie que se haya mostrado con honestidad ha sido inmune a la crítica. Pero todos los que siguieron avanzando aprendieron a sostener el rechazo sin perderse en él. Recuerdo un momento en mi vida en el que fui rechazado en algo que me importaba profundamente. No entendí el por qué. Hice todo lo posible, di lo mejor de mí, y aún así no funcionó. Durante días me hundí en la idea de que yo no era suficiente, hasta que un día me pregunté, ¿y si el problema no soy yo? ¿Y si simplemente ese no era mi lugar? Esa pregunta me liberó. Dejé de pelear con el pasado, dejé de castigarme. Y empecé a mirar hacia adelante. No fue inmediato, no fue fácil, pero poco a poco entendí que la vida también se construye con los no, que a veces el rechazo es el precio de ser auténtico. Marco Aurelio escribía que si algo duele es porque le hemos dado más poder del que merece. El rechazo duele, sí, pero no tiene que destruirte. Puedes mirarlo de frente, respirar hondo y seguir caminando. Puedes entender que no necesitas ser elegido por todos, solo ser leal a ti mismo. Puedes dejar de buscar pertenecer y empezar a construir tu lugar. La herida existe y está bien reconocerla. Lo que no está bien es dejar que esa herida decida tu futuro. No eres el rechazo que viviste, eres quien sigue avanzando a pesar de él. Eres la fuerza que se reconstruye, el valor que no se rinde, la voz que sigue hablándose con respeto incluso cuando no lo recibe de fuera. Recuerda, cada rechazo que sostienes con dignidad te acerca a una versión más fuerte de ti. No lo niegues, no lo disimules, atraviésalo y sal de ahí con más claridad, más entereza, más confianza. Ve ahora a los comentarios y escribe. Hoy decido sostener el rechazo sin que me rompa. Con eso reafirmas que tu valor no depende de ser elegido, sino de no dejar de elegirte a ti, y ahí comienza tu verdadera libertad. Lección 9. Cultiva la presencia, no la expectativa. Estás aquí, pero no del todo. Tu cuerpo actúa, pero tu mente va 10 pasos por delante. Imagina lo peor. Ensaya lo que dirán, calcula si estás quedando bien, si lo haces suficiente, si estarás a la altura. No disfrutas lo que haces porque estás atrapado en cómo pareces. No avanzas con fluidez porque cada paso está filtrado por la expectativa. Y mientras más te enfocas en lo que debería pasar, menos conexión tienes con lo que está pasando. Tu energía se dispersa, tu presencia se debilita. Tu mente se llena de ruido y el momento real desaparece. Cultivar la presencia es un acto de rebeldía frente al exceso de futuro. Es elegir volver al único lugar donde puedes actuar, decidir, sentir de verdad, el ahora. Porque todo lo que no es presente es ficción. Las inseguridades que te frenan no viven aquí, viven en escenarios imaginados. En futuros donde fallas, donde te juzgan, donde no llegas. Pero esos futuros no existen, solo existen en tu mente, alimentados por pensamientos automáticos que nunca cuestionas.
Y lo irónico es que mientras te preocupas por todo lo que puede salir mal, te alejas del único instante en el que puedes hacer que algo salga bien. Los estoicos sabían que el dominio mental comienza con la atención. Marco Aurelio decía que la perfección del carácter consiste en vivir cada día como si fuera el último, sin prisa, sin apatía, sin pretensiones. Esa es la esencia de la presencia, hacer lo que toca, con lo que tienes, sin adornos innecesarios. No necesitas estar perfecto, necesitas estar presente, y cuando estás presente, el juicio desaparece. La comparación se disuelve. No hay espacio para imaginar escenarios ajenos cuando estás completamente enfocado en lo que estás haciendo ahora mismo. Concéntrate en lo que haces, no en cómo pareces. La apariencia es una trampa del ego, una necesidad constante de validación externa, una búsqueda interminable de aplauso, de aprobación, de destacar. Pero vivir así te fragmenta, te convierte en un actor de tu propia vida. Y lo peor es que mientras más te esfuerzas por parecer, menos autenticidad transmites. La verdadera confianza no se nota en cómo luces, sino en cómo estás, en cómo habitas cada momento con sencillez y foco, en cómo pones atención a lo que importa y sueltas lo que no suma. Cuando tu mente está enfocada, no se compara, porque no hay espacio. No estás midiendo si vas más rápido que otros, si te ven, si te entienden. Estás sumergido en la acción, en el aprendizaje, en el ahora. Y desde ahí es donde ocurre lo real. Desde ahí avanzas sin miedo ni ansiedad, porque no estás proyectándote hacia un futuro imaginario. Estás aquí, y eso basta, porque desde aquí puedes construir cualquier cosa. Desde aquí recuperas el control. He aprendido que muchos de mis momentos más felices no vinieron de resultados grandiosos, sino de instantes de total presencia. Escribir sin pensar en si gustará, hablar sin calcular si impresionará, crear sin preguntarme si servirá, solo hacer por hacer, estar por estar, sentir sin expectativa. Y en ese estado, no solo el rendimiento mejora, también lo hace la paz. Porque la mente ya no está dividida entre el miedo al fracaso y la esperanza del éxito. Solo está presente. Epicteto enseñaba que solo tenemos control sobre nuestras acciones, no sobre sus consecuencias. Entonces, ¿para qué obsesionarte con el resultado? ¿Para qué sacrificar la serenidad del presente por la incertidumbre del futuro? Si haces lo mejor que puedes en este momento, ese ya es el mejor futuro posible. Todo lo demás es ansiedad prestada. Cultivar la presencia no es algo que se logra y ya. Es una práctica constante, un recordatorio diario de que cada vez que tu mente se adelanta, puedes traerla de vuelta, a tu respiración, a tus manos, a tu cuerpo, a tu tarea. Es un regreso consciente a lo esencial, a la acción simple, a la conexión contigo. Y esa práctica, si la sostienes, transforma tu forma de vivir. Porque la mente que habita el presente no se paraliza, se mueve con claridad, con enfoque, con poder. Recuerda, tu fuerza no está en lo que imaginas que puede pasar. Está en lo que haces ahora mismo. Y cuanto más presente estás, más libre te vuelves del ruido, de la expectativa, del miedo. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy elijo estar presente y soltar la expectativa. Con eso reafirmas que tu poder está en el ahora, no en lo que temes ni en lo que esperas. Y desde esa presencia todo cambia. Lección 10. Rodéate de personas que nutran tu valor. Hay batallas internas que no son solo tuyas, sino también del lugar en el que te encuentras. Puedes trabajar en tu autoestima, leer, reflexionar, practicar afirmaciones, pero si te rodeas de personas que constantemente te menosprecian, que minimizan tus logros, que apagan tu entusiasmo o que te hacen sentir que estás de más, tu crecimiento se estanca. El entorno no es neutro, te moldea. Te impulsa o te frena, te fortalece o te sabotea.
Y si quieres construir una confianza real, necesitas rodearte de quienes te nutran, no de quienes te drenan. No se trata de vivir en una burbuja, no necesitas que todos te aplaudan, pero sí necesitas relaciones donde tu valor no sea una constante negociación, donde puedas ser tú sin caminar en puntas de pie, donde tus errores no se usen para rebajarte y tus virtudes no despierten envidia sino admiración sincera. Porque aunque la seguridad nace dentro, florece fuera. Crece mejor en suelo fértil. Y ese suelo es el entorno humano que eliges cada día. Los estoicos hablaban del valor de la compañía sabia. Epicteto aconsejaba no pasar tiempo con personas que corrompen tu carácter, que alimentan tus pasiones más bajas o que te empujan hacia la distracción. Porque nadie es inmune a la influencia constante. Incluso si te sientes fuerte, si cada día recibes desprecio, burla, indiferencia o juicio, poco a poco tu percepción de ti se erosiona. Sin darte cuenta, empiezas a dudar de lo que antes creías. Y lo más peligroso es que acabas creyendo que eso es normal. Pero no lo es. Que alguien te haga sentir pequeño no es algo que debas soportar para demostrar fortaleza. La verdadera fortaleza también sabe alejarse, también pone límites, también dice hasta aquí cuando lo que recibes ya no te hace bien. Alejarte de quien te menosprecia también es autoestima, también es amor propio. No se trata de odiar, ni de juzgar, ni de buscar venganza. Se trata de priorizar tu bienestar emocional, de entender que no puedes sanar en el mismo lugar que te rompió. Busca personas que te reten sin humillarte, que te digan la verdad sin destruirte, que celebren tus avances, aunque sean pequeños, que te hagan sentir visto, no vigilado, porque esas personas existen, pero no las encontrarás si sigues aferrado a quienes te han hecho creer que mereces migajas emocionales. El entorno que te mereces no es perfecto, pero sí honesto. No es complaciente, pero sí respetuoso. No te idealiza, pero tampoco te reduce. Recuerdo una época en la que me rodeaba de gente con la que siempre me sentía en deuda, como si cada favor viniera con una factura emocional, como si cada conversación fuera una lucha por demostrar que valía, y cuanto más intentaba agradar, más me alejaba de mí. Hasta que un día me di cuenta de que el problema no era solo mío, sino también del espacio que estaba habitando. Empecé a soltar, a decir que no, a buscar otros lugares, otras personas, otras energías. Y fue ahí donde descubrí una verdad simple pero poderosa. Donde eres valorado, floreces. Marco Aurelio decía que uno debe mantenerse firme en su propósito, pero también evitar el contagio de almas que se han perdido. No es arrogancia, es higiene emocional. Es entender que para crecer necesitas oxígeno, no juicio constante. Necesitas verdad, pero también ternura. Necesitas exigencia, pero nunca humillación. Rodéate de personas que te eleven, no que te expriman, que te miren con admiración sana, no con celos disfrazados de bromas, que no compitan contigo, sino que caminen a tu lado. No tienes que compartir tu proceso con quien no respeta tu valor. No tienes que quedarte donde te minimizan solo porque siempre ha sido así. Estás creciendo, estás cambiando. Y eso requiere hacer espacio para quienes estén en sintonía con ese crecimiento. Recuerda, no todo el mundo merece un asiento en tu vida, no porque te creas más, sino porque por fin entendiste cuánto vales. Y donde eso se entiende, se cuida. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy decido rodearme de personas que nutran mi valor. Con eso reafirmas que tu entorno también es tu elección y que mereces construir vínculos que te impulsen a florecer, no a esconderte. Ahí empieza un nuevo nivel de amor propio. Lección 11. Acepta tu historia sin avergonzarte. Durante mucho tiempo creíste que ciertas partes de tu historia debían permanecer ocultas, que había errores que era mejor no mencionar, decisiones que te marcaban para mal, momentos que te hacían sentir menos. Aprendiste a callar, a evitar, a disimular, como si al esconder ciertas páginas del pasado pudieras reescribir quién eres hoy.
Pero la verdad es que el silencio sostenido por la vergüenza no libera, encadena. Todo lo que ocultas por temor a no ser aceptado termina teniendo más poder del que merece. Y no por lo que fue, sino por lo que decides no enfrentar. Aceptar tu historia no significa celebrarla si fue dolorosa. No significa justificar lo que hiciste o lo que te hicieron. Aceptar tu historia es reconocerla como parte de ti, sin permitir que te defina ni te limite, porque tu pasado no es una sentencia, es tu punto de partida. Es el terreno desde donde inicias, no el techo que marca hasta dónde puedes llegar. Hay quienes viven huyendo de lo que fueron, y en esa huida se pierden de lo que pueden ser. Otros, en cambio, se atreven a mirar atrás con honestidad, y desde ahí se construyen con más fuerza. Los estoicos hablaban del valor de mirar la realidad tal como es, sin adornos, sin negación. Epicteto decía que no debemos lamentar lo que ha pasado, sino usarlo como material para nuestra mejora. Pero no puedes mejorar lo que no aceptas, no puedes transformar lo que te niegas a mirar. Si una parte de ti sigue avergonzada de lo que viviste, entonces esa parte sigue gobernándote en secreto. Tal vez en tus miedos, en tus inseguridades, en tu forma de evitar ciertas conversaciones o de exigirte más de la cuenta para compensar lo que crees que falta en ti. Aceptar tu historia no es un acto débil, es un acto de enorme coraje, porque implica mirarte sin disfraces, ver tus sombras, tus heridas, tus caídas, y también reconocer cómo esas mismas experiencias te forjaron, cómo te enseñaron a resistir, a levantarte, a comprender a otros. Lo que un día te rompió, hoy puede ser la base de tu compasión, la fuente de tu profundidad, la raíz de tu propósito. Pero para que eso suceda, tienes que dejar de esconderlo. Lo que callas por vergüenza te debilita en silencio. Te mantiene alerta, temeroso de ser descubierto, midiendo tus palabras, restringiendo tu expresión. Pero cuando decides hablarlo, aunque sea contigo, algo cambia. Recuperas poder, dejas de ser rehén de esa versión pasada, la miras de frente, le das un lugar y eliges avanzar, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad, no desde la vergüenza, sino desde la aceptación. He conocido personas que llevaban años castigándose por decisiones del pasado. No podían disfrutar sus logros porque sentían que no los merecían. No podían conectar con otros porque creían que si se mostraban tal cual eran, serían rechazadas. Hasta que un día se permitieron aceptar su historia entera y desde ahí florecieron, porque dejaron de dividirse entre lo que son y lo que ocultan. Se volvieron uno solo. Íntegros, presentes, libres. Marco Aurelio escribía que el impedimento a la acción avanza la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y eso aplica también a tu historia. Lo que sientes que te estorba puede volverse tu mayor fuerza si decides integrarlo. No necesitas borrar tu pasado, necesitas comprenderlo, reconciliarte con él, usarlo a tu favor. Porque nadie es solo su error, nadie es solo lo que vivió. Eres también lo que eliges hacer con eso. Cuando aceptas tu historia, te liberas. Dejas de luchar contra lo inevitable, dejas de fingir, dejas de tener miedo a que alguien descubra algo de ti, porque ya lo sabes tú, ya lo asumiste, y desde ahí nadie puede usarlo en tu contra, porque ya no te avergüenza, te construye. Recuerda, no hay fuerza más grande que quien se conoce y aún así se respeta. Acepta tu historia no porque sea perfecta, sino porque es tuya. Y solo desde ahí puedes escribir algo nuevo. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy acepto mi historia con dignidad y camino hacia mi transformación. Con eso reafirmas que no eres lo que ocurrió, sino quien decide qué hacer con ello. Ahí comienza tu verdadera libertad interior. Lección 12. Decide confiar en ti aunque no te sientas listo. Tal vez estás esperando ese momento mágico en el que todo se alinee dentro de ti, cuando sientas que por fin estás listo, que ya no hay dudas, que todo encaja, pero ese momento no llega.
no porque estés fallando, sino porque la seguridad que esperas solo aparece después del movimiento, no antes. Esperar sentirte seguro para actuar es una trampa sutil, una forma disfrazada de miedo, una excusa elegante que te mantiene paralizado mientras la vida sigue pasando. La verdad es simple y difícil a la vez. Tienes que decidir confiar en ti incluso cuando no te sientes preparado, porque si no lo haces tú, nadie podrá hacerlo por ti. La confianza no cae del cielo. No es un talento que unos tienen y otros no. Es una construcción. Se hace paso a paso. A veces en medio del temblor, a veces con la voz quebrada, a veces dudando por dentro y actuando igual. Porque no necesitas certeza total para empezar, solo compromiso contigo, solo una decisión. Voy a caminar aunque no tenga todas las respuestas. Voy a avanzar aunque la inseguridad siga hablándome bajito. Porque sé que la verdadera fuerza no se siente al principio, se gana en el camino. Los estoicos sabían que lo importante no es controlar todo, sino elegir cómo respondes. Epicteto decía que no somos responsables de lo que ocurre, pero sí de cómo actuamos ante ello. Y muchas veces lo que ocurre es que no nos sentimos listos. Pero aún así podemos actuar, podemos movernos, podemos dar el primer paso sin esperar el permiso de una emoción perfecta, porque la emoción viene después del ensayo, después del error, después del aprendizaje. He conocido a muchas personas brillantes, con talento, con ideas potentes, que no se lanzan porque siguen esperando sentirse listas. Pero esa seguridad que buscan no es causa, es consecuencia. Solo llega cuando te arriesgas, cuando haces lo que temías, cuando miras atrás y dices, no sabía si podía, pero lo hice. Y esa frase es la semilla de toda autoconfianza genuina. No porque todo salga bien, sino porque te probaste que eres capaz de actuar incluso cuando no todo está bajo control. No necesitas tener el plan completo. No necesitas eliminar todas tus dudas. Solo necesitas dar el primer paso. Y luego el segundo. Y luego otro. Cada paso es una conversación con tu mente en la que le dices, sé que tienes miedo, pero yo decido. Cada vez que eliges actuar sin esperar sentirte completamente preparado, refuerzas tu compromiso contigo, porque confías en tu capacidad de adaptarte, no en la ilusión de tener todo resuelto de antemano. Marco Aurelio escribía que si está en tu poder hacer algo, hazlo sin dudar. Si no está en tu poder, no te inquietes por ello. Y muchas veces lo que sí está en tu poder es empezar, aunque sea torpemente, aunque cometas errores, aunque no sientas que estás brillando. Empezar ya es brillar, porque muy pocos lo hacen, muy pocos se atreven a caminar sin el respaldo de la seguridad total. Pero tú puedes ser uno de ellos, uno de los que se elige por encima del miedo. La vida no espera. Las oportunidades no se congelan hasta que decidas sentirte listo. Pasan, se mueven, y muchas veces regresan disfrazadas de nuevos comienzos. Pero si siempre pospones, si siempre dudas, si siempre esperas la señal perfecta, te vas quedando atrás. Y no por falta de talento, sino por exceso de autonegación. Hoy puede ser diferente. Hoy puedes confiar aunque no lo sientas del todo, porque confiar no es sentir. Es decidir. Recuerda, el primer paso sin seguridad ya es un acto de coraje, y el coraje, repetido en pequeños actos, se convierte en convicción. Nadie nace listo, todos se hacen caminando. Tú también puedes hacerlo. Tú también mereces descubrir de lo que eres capaz más allá de tus dudas. Ve ahora a los comentarios y escribe. Hoy actúo sin esperar sentirme listo y confío en mi proceso. Con eso reafirmas que tu crecimiento no depende de eliminar el miedo, sino de seguir avanzando con él a tu lado. Y ahí empieza tu verdadera transformación. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. Hoy libero mi mente de inseguridad y elijo ser estoico. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú.
Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.